Tardes, amados amigos que están siempre pendientes de nuestras prédicas en el internet. Les agradecemos su atención y hemos orado por ustedes en este momento, sabiendo que Dios va a escuchar sus oraciones que ustedes tienen pendientes en el trono de la gracia del Señor. Así pues, en esta tarde nos encaminamos a hablar nuevamente su palabra del Señor y estamos en un lugar que se llama San Julián, que es el condado de San Diego, junto a la frontera con México. Así pues, en esta tarde es un placer para nosotros estar pendientes y hablando con ustedes siempre. Vamos a estar entrando en lo que es, viendo un poquito acerca de lo que es la doctrina de la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando anteriormente de lo que es la venida de Cristo. Y queremos al final concluir con Apocalipsis en el capítulo 1 en adelante, que también nos da citas de la venida del Señor. Pero quise tocar este tema hoy por la razón de que para entender quién es el Señor Jesucristo y quién es Dios, tenemos que ir a la Escritura. No es que adoramos tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Y es por eso que el tema de hoy lo he titulado La Trinidad de Dios. Y estaremos viendo diferentes citas bíblicas y al autor, las doctrinas o las grandes doctrinas de la Biblia con William Evans. La vez pasada había tocado un punto de doctrinas de Evans, pero no completas. Y ya he hablado algunos puntos con relación a lo que es su libro, pero ahora vamos a tocar un punto de la Trinidad. Fíjense bien, dice que en el Antiguo Testamento esta doctrina se insinúa más bien que se declara. El tema de los pasajes del Antiguo Testamento parece que es más bien la unidad de Dios. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad se insinúa claramente de cuatro maneras. Primero, en los nombres plurales de la divinidad como Elohim. Segundo, en los pronombres personales que se aplican a la divinidad. Y para eso tendríamos que ver Génesis 1:26, cuando nos habla la palabra de Dios que dice, hagamos al hombre. Y cuando Dios habla en plural, en hagamos el hombre, es porque está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí. No es un solo Dios singular que está hablando, sino en el aspecto que, ya dije, Dios es un Dios en tres personas. Pero aquí hay una pluralidad cuando dice hagamos. Bien, y también teníamos el punto de 11:7 y Isaías 6:8. 11:7 nos recuerda cuando Abraham estuvo hablando con el Padre Celestial y cuando los dos ángeles, porque Dios se mostró como a forma de ángeles cuando estuvieron con Abraham. Entonces dice que iba a destruir Sodoma y Gomorra y por eso se le presentaron los tres ángeles y Abraham les ofreció comida y les hizo de comer. Y bien, entonces cuando vemos ese pasaje de la Escritura, entendemos pues que Dios es real, Dios es verdadero y Dios es capaz de ser un solo Dios en tres personas por su gran poder. Bien, dice, cuando dice, estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso es, que sería en el 17:7. Pero esto es un pacto que Dios hizo con Abraham, dándole la promesa de que iban a salir multitudes de personas de sus lomos. Bueno, pero el punto aquí es, dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Antes dije que cuando Dios habló con Abraham y le hizo comida y se fueron los dos ángeles y Abraham quedó con Jehová Dios de los ejércitos y fueron a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que había en ella. Pero aquí ya nos lleva a que cuando construyeron la Torre de Babel, todos los hombres hablaban una sola lengua en esa época y Dios confundió su lenguaje para que nunca se entendieran, bueno, en ese tiempo, y entonces no hicieran esta abominación delante de Dios de creerse dioses y no solamente hombres. Así pues, entonces tenemos una cita en Isaías 6:8 y también tenemos otro punto de vista. Estoy buscando Isaías primero. Tenemos otro punto de vista de mirar. Ya vamos a llegar a Isaías 5, Isaías 7, Isaías 6:8. Ya me pasé. Ok, aquí vamos. Dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una interrogante. Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí.
Cuando Dios dijo, no hay hombre en la tierra que busque a Dios. Entonces Isaías miró la gloria de Dios en el templo cuando fue él allí. Y entonces se estremeció Isaías de mirar a Dios y creyó que iba a morir. Entonces cuando estas fueron las palabras del Señor, cuando dijo que este punto, y entonces cuando él dice, envíame a mí, ¿sí? Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí viene el otro plural, nosotros. Bien, sigamos. Dice, segundo, en los pronombres, vea. Tercero, las teofanías, especialmente el ángel del Señor, Génesis 16 y 18. Las teofanías es como cuando Dios se le presenta a Abraham en diferentes dimensiones. Vamos a ver este punto, el 16. ¿Qué vamos a ver del 16? Permítame, voy para atrás, otra vez. Isaías 20, Génesis 22, 20. Vamos al 19. Vamos al 18, cuando se le aparece Jehová. Aquí está el 16, ¿ve? Entonces fíjese bien, aquí tenemos un punto cuando Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Es cuando Dios le dice que va a tener hijos y que por multitudes se contarán en la tierra y que son todos los judíos y nosotros los gentiles. Bien, entonces, y cuando le dice cómo será la vida de Ismael, que dice que será un hombre fiero y que Sara tendrá un hijo y que él será la descendencia de la cual Dios levantará su simiente de él a través de David, el rey David y del Señor Jesucristo. Bien, entonces, basándonos a otros puntos muy importantes. Cuarto, la obra del Espíritu Santo. ¿A dónde tenemos la obra del Espíritu Santo? En Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero en el 2 dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba Dios, ¿me entienden? Entonces ahora, cuando vamos a otra cita, por ejemplo, el libro de San Juan, parece que es 4:24, nos dice que Dios es Espíritu. Es por eso pues que nos dice que también se presentó en las teofanías como ángel del Señor. Vemos, cuando Josué está listo para tomar las tierras de Canaán y cuando estaba bajo el mandato de Moisés, dice que amarrándose las sandalias de sus zapatos estaba, cuando el ángel del Señor, que es Jesucristo, estamos hablando de una teofanía, pero una persona en sí. Estamos hablando de que se le presenta y le dice el Señor Jesucristo que se quite las sandalias de sus pies porque ese lugar es santo. Pero antes Josué le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le contesta el Señor Jesucristo, como nombre de ángel de Jehová llegó. Entonces le dice, vengo como príncipe del ejército de Jehová ahora y he venido a ayudarte en la batalla. Entonces es cuando Josué le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahí el Señor Jesucristo le declara que le dice que no, está a favor de ellos. Bien, entonces estamos viendo lo que es la Trinidad de Dios para todos aquellos que en este momento acaban de prender su computadora y están buscándonos. Les estoy diciendo de qué vamos a estar hablando ahora. Tenemos una cita en Jueces 6:34, pero no sé si las logremos ver. Vamos a ver ahorita. Jueces 6:34. Primera de Reyes. José Jueces. Estamos en José Jueces. Aquí vamos ya. Josué. Jueces 3, 5, 6:34. Dice aquí, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tomó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Dios le dijo a Gedeón que él iba a comandar los ejércitos de Israel cuando ellos peleaban contra los amalecitas, contra aquellos que les quitaban sus tierras, sus ganados, se los robaban y todo. Bueno, de aquellos pueblos nómadas cananeos. Entonces es cuando dice que sucede esta situación. Ahora, veamos la doctrina de Dios en el Nuevo Testamento. Veamos qué nos está diciendo. Fíjense bien, en el Nuevo Testamento se enseña claramente la doctrina de la Trinidad. No se insinúa solamente,
como se hace en el Antiguo Testamento, sino que se declara explícitamente. Esto es evidente por los siguientes pasajes. Primero, el bautismo de Cristo. Lo dice en Mateo 3:16 y en 17, y también dice, aquí el Padre habla desde el cielo, cuando Jesucristo está siendo bautizado en el río Jordán por Juan, su primo el Bautista. Dice, el Hijo se bautiza en el Jordán y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. El Padre habla desde el cielo y dice, sobre quien veas la presencia de Dios en forma de paloma, ese es mi Hijo. Y luego dice que el Espíritu Santo es cuando se posa en forma de paloma en el hombro de Jesucristo, o pudiera ser en la cabeza de Jesucristo. No tengo la idea dónde fue, si en la cabeza o en el hombro, pero más probable que sea en el hombro. Bueno, dice, tercero, la bendición apostólica, y 2 Corintios 13:13, que nos habla de la cena del Señor. La gracia, estamos viendo la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo. Es una salutación entre los apóstoles. Dice, cuarto, el mismo Cristo lo enseña en San Juan 14:16 cuando dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Quinto, el Nuevo Testamento nos presenta a un Padre que es Dios, Romanos 1:7, un Hijo que es Dios, Hebreos 1:8, un Espíritu Santo que es Dios, Hechos 5:3-4. Dice, aquí hay un señor que aplica unas siguientes palabras, señor Borman. El Padre es toda la plenitud de la divinidad invisible. Así dice, Bo-Ar-Men. Juan 1:18. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada, porque se manifestó en carne. Él vivió entre nosotros en el siglo, hace 2 siglos, ¿verdad? Entre nosotros los vivientes acá. Juan 1:14-18. El Espíritu Santo es toda la plenitud de la divinidad obrando directamente sobre la criatura. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Le pedimos perdón por nuestros pecados y Él nos acepta como sus siervos, como sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Aunque dice la Escritura que Dios el Padre es nuestro Padre, dice Jesucristo. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, la plenitud del Espíritu Santo viene sobre nosotros, y es que la tercera persona de Dios, por decir así, es la que vive dentro de nosotros, y es por eso que dice que está obrando directamente sobre la criatura, que somos nosotros. 1 Corintios 2:9-10. En los atributos de Dios hay atributos de la naturaleza de Dios y hay atributos morales también. Veamos, dice, continuamente se dividen los atributos de Dios en 2 clases. Dice, los naturales y morales. Los naturales son omnisciencia. Omnisciencia significa que Dios todo lo sabe, ¿sí? Y omnipotencia, que tiene todo poder. Y omnipresencia, que está presente en todas partes del mundo, porque este mundo fue creado por Él y Él lo mantiene, Él lo hace subsistir a través del agua. Bien, ahora, en los atributos morales tenemos que Dios es santo, Dios es justo, Dios es fiel, Dios misericordioso, Dios es de bondad y de amor, y también dice de equidad. O sea, Dios es completamente muy contrario a lo que debería de ser el hombre, que sería no mentiroso, por decir así. Bien, vamos, dice, Dios es espíritu, y como tal, estamos hablando de la omnisciencia de Dios en los atributos naturales. Dice, tiene conocimiento, es espíritu perfecto, y como tal, tiene conocimiento perfecto. La omnisciencia significa que Dios conoce todas las cosas y las conoce de una manera absolutamente perfecta. Ahora dice, pasajes bíblicos nos presentan el hecho de la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, en Job 11:7-8 dice, ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Lo enfrenta, lo confronta, le pregunta Dios a Job, cuando Job estaba hablando de todo lo que le pasaba, y sus amigos también le estaban como contradiciendo y regañando, pensando que Job estaba en pecado y que por eso le estaba pasando todas aquellas calamidades que le estaban pasando. Bien, los amigos de Job creyeron que habían descubierto la razón de sus sufrimientos, porque en realidad
Dice, no habían descubierto los secretos de la sabiduría de Dios en su perfección. Una interrogante. No, porque esto está más allá de la inteligencia humana infinita. Tenemos una cita en Isaías 40, 28. Dice, su entendimiento no hay quien lo alcance, dice Isaías. Dice, la situación aflictiva de Job lo pudiera haber llevado a perder su confianza y fe en Dios, pero Job no ha conocido todos los planes de Dios como ningún hombre los puede conocer. Y tenemos cita como Job 37, 16. Dice, ¿has tú conocido las maravillas del perfecto? En sabiduría es un question mark. Question mark quiere decir preguntas, una interrogante. Bien, dice, ¿podría Job explicarse las maravillas de los fenómenos naturales que ocurren a su alrededor? Dice, mucho menos los propósitos y juicios de Dios. Salmo 147, 5. Su entendimiento es infinito. No hay número ni modo de computar su entendimiento. No hay computador para él. Bien. No hay, dice, no pierde de vista a Israel. El que puede contar, poner nombre y llamar a las estrellas puede también llamar a cada uno de ellos, por su nombre para sacarlos de su cautividad. Estamos hablando pues de cuál cautividad, cuando llegaron a Egipto. Bien, no lo dice aquí, pero así es. Dice, su conocimiento no se mide con el nuestro. Primera de Juan 3:20, Dios conoce todas las cosas. Nuestros corazones pueden pasar por alto algunas cosas y dejar de ver ciertas cosas que se deberían declarar. Ve todas las cosas. Romanos 11:33 dice, cuán incomprensibles son sus juicios e incrustables sus caminos. Dice, no, es entre comillas. Bien, dice, los decretos y propósitos y misterios de Dios acerca del hombre y su salvación están por encima de la comprensión humana en detalles y en vía de ilustración. El conocimiento de Dios abarca absolutamente las cosas. Por ejemplo, Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están puestos sobre la tierra o mirando a los malos y a los buenos. Dice, ¿cómo podría Dios recompensar o castigar si no fuera así? No acontece nada que escape en su conocimiento. Proverbios 5:21. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Nosotros podemos tener hábitos ocultos a los ojos de Dios. ¿Pero qué dice? Pero Dios los descubre todos. Veamos, el conocimiento perfecto de todo lo que hay en la naturaleza de Dios. Dice, Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas, dice, las llama por sus nombres. Recordemos que en la Biblia encontramos que Él habla de la Osa Mayor, de la Osa Menor, y habla del Orión, y habla de todas esas cosas. Bien, el hombre no puede hacerlo. Génesis 15:5. ¿Cómo podría pues decir Israel, mi camino es escondido de Jehová? Dice, consúltese Isaías 40:26, a ver todo esto, y 27. Mateo 10:29, ni un pajarillo cae a tierra si no fuera la voluntad de Dios, del Padre. Cuando menos podrá pasar sin su conocimiento uno de sus hijos, que tal sufre martirio por su causa o por su nombre. Dios tiene un conocimiento perfecto de todo lo que contiene la experiencia humana. Proverbios 5:21. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Es una como repetición. Dios pesa los hechos del hombre. ¿Cuánto debería afectar esto su conducta? Salmo 139:2-3. ¿Qué dice el salmista David? Un salmo tan precioso, que creo que sí lo vamos a leer porque vale la pena considerarlo. Bien, vamos a Salmo 139 ahorita mismo. Ya me pasé. 24, 30, 35, 36, 39. Vamos. Fíjense bien qué precioso es esto. Dice, al músico principal, Salmo de David, Salmo 139, por aquel que quiera leerlo solito en su casa. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Esto significa la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, sabiendo, conociendo a David desde lo más íntimo de sus entrañas. Bien, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes.